¿Crees efectivamente que leer más hace mejores líderes y hace mejor país? ¿Cuáles son las mayores dificultades que afrontan los peruanos? La comprensión lectora significaba pues un reto para todos. Si tú no comprendes lo que lees, si tú no lees, no eres capaz de interpretar lo que está escrito, es muy difícil que te desarrolles en la vida, que consigas oportunidades. Leer es estar adelante. Es el nombre propio de un programa que ustedes tienen. Es un programa muy interesante que tiene ya más de una década en el país, que se imparte a estudiantes de primaria de tercero a sexto grado en escuelas públicas. Desde la fundación tratamos de hacer es de darle herramientas a las personas para que eleven esa comprensión lectora con un impacto muy alto de un universo de repente de 10 niños, 6 comprenden lo que leen cuando al inicio solo 2 comprendían lo que leían. Como un número grande podemos hablar de más de 150.000 niños beneficiados con el programa. Es una labor a veces incomprendida, pero muy bonita y que tiene un impacto muy positivo en la comunidad, ¿no? Siempre hemos escuchado el peruano no lee, la gente no le gusta los libros. Yo creo que es cuestión de seguir apostando y seguir impulsando, fomentando, promoviendo el libro, y creo que los peruanos lo valoran mucho. Hola, estamos en Nura, en Cubo, y en esta edición está con nosotros Nelson Alvarado, el gerente general de la Fundación BBVA. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y un placer estar aquí acompañándote hoy. Inauguras además el espacio, así que estamos contentos con tu presencia. Y además para entrar en un tema que no parece tan ligado a la actividad empresarial, ¿no? La cultura, el arte, la lectura. Y en ese punto, ayer justamente salió un titular en El País de España, una entrevista a Chimamanda Ngozi, que es una activista feminista, pero acaba de publicar una nueva novela, y decía que si nuestros líderes leyeran más novelas, serían mejores líderes. ¿Cómo interpretas tú ese titular a partir de lo que hace además la Fundación, que hay una fuerte promoción a la lectura y con ello a la ciudadanía? Sí, gracias por la pregunta, David. A veces es difícil explicar desde el ámbito empresarial efectivamente el apoyo no tan fuerte, intenso y comprometido con la lectura, con el impulso además de la comprensión lectora, porque hemos hecho desde hace muchos años, la Fundación tiene más de 50 años en el Perú, y lo que se hizo fue una reflexión de cuáles son los mayores problemas, las mayores dificultades que afrontan los peruanos. Y desde ese momento la comprensión lectora significaba pues un reto para todos, ¿no? Si hacemos una reflexión respecto a todas las actividades, es decir, si tú no comprendes lo que lees, si tú no lees, no eres capaz de interpretar lo que está escrito, es muy difícil que te desarrolles en la vida, es muy difícil que consigas oportunidades. Y en términos empresariales y en términos específicamente financieros en el banco se decía, oye, tenemos hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos unos contratos que son engorrosísimos, son muy complicados de leer, son contratos que tienen muchísimas páginas, con un lenguaje muy técnico, con cientos pues de situaciones por ahí que es difícil entender. Entonces se decía, pero si las personas no comprenden lo que leen, hay que impulsar esa rama, hay que impulsar esa dimensión de la lectura. Y así empezó esta cruzada tan importante, y lo que consideramos pues es que la comprensión lectora es fundamental, es clave para el desarrollo de una sociedad. Entonces empezó ese trabajo con mucha fuerza a nivel de educación primaria, en escuelas públicas, y se mantiene hasta ahora. Incluso cuando ibas a un cajero automático, tienes que seguir las instrucciones y tienes que comprender lo que dice el cajero automático para tú poder operar con el cajero. Entonces, la comprensión lectora está en todo. Sin comprensión lectora es, como te digo, muy poco probable que puedas desarrollarte integralmente en la vida, ¿no? Ahora, hay un lema incluso que usa el banco con frecuencia que es leer es estar adelante. Parece eslogan publicitario. De hecho,
está en campañas y hay una recordación con el lema, pero también es el nombre propio de un programa que ustedes tienen y que es el que forma parte de la fundación y que probablemente sea el principal de sus programas. ¿Qué es lo que hace en términos de comprensión lectora exactamente el banco? ¿Cómo apoya a estas escuelas y hace posible que mejore en resultados a nivel nacional, deduzco? Sí, como tú bien sabes, David, en el mundo financiero las métricas son muy importantes. En BBVA durante mucho tiempo tenemos pues un dicho que es: lo que no son cuentas son cuentos. Entonces, todo hay que medirlo, ¿no? Y tener una precisión respecto a los resultados que se están obteniendo. Y con el programa Leer es Estar Adelante ocurre lo mismo, es decir, se hace una métrica, es un programa que tiene ya más de una década en el país, que se imparte a estudiantes de primaria, de tercero a sexto grado de primaria en escuelas públicas, ha estado en todas las regiones del Perú y la intención es acompañar a estos niños a que eleven sus niveles de comprensión lectora. Y hemos llegado a resultados muy alentadores y en algunas regiones que a veces puede parecer extraño, ¿no? De un universo de repente de 10 niños, 6 comprenden lo que leen, cuando al inicio solo 2 comprendían lo que leían de acuerdo a las competencias que deberían de tener para cada una de las secciones en las que se encuentran, ¿no? Entonces es un programa muy interesante, muy importante, con un impacto muy alto, y esto nos ha permitido además tener otros socios en el camino, socios estratégicos, otras empresas que se han interesado para impulsar el programa en sus áreas de influencia, y eso es realmente satisfactorio. Se hace con una metodología desarrollada por el Instituto de Estudios Peruanos. También tenemos los libros Adelante, que son libros especialmente dedicados para cada región, porque lo que ocurría en algún momento en nuestro país es que había un libro único, claro, para todas las regiones. Entonces, si tú eres un niño que estás en Loreto, por ejemplo, y veías un libro de texto que te hablaba del mar, de los delfines, de las ballenas, era difícil situarte en esa situación porque no respondía a tu realidad, o te hablaban de aspectos culturales un poco ajenos a ti. Es difícil además que desarrolles plenamente estas capacidades de comprensión lectora, o tenías que imaginar un poco lo que pasaba, pero lo que hizo la Fundación BBVA con el IEP es precisamente adaptar los contenidos de los libros a cada una de las regiones, es decir, libros específicos para cada una de las regiones donde recoja la flora, la fauna, la historia de esa región. Y entonces los textos se desarrollan de esa manera, los textos responden a las realidades de cada una de las regiones. Eso es lo que se busca y eso es lo que facilita mucho realmente que la metodología funcione y que los niños se sientan identificados también con lo que leen, ¿no? Y a partir de ahí pueden desarrollarse. Hay muchos estudiantes del programa que hoy son enfermeras, doctores, economistas, estudiantes en diferentes universidades, y eso es una gran satisfacción. Por supuesto, hay otras complejidades que también influyen. Nosotros quisiéramos pues que 10 de 10 de los niños que pasan por el programa puedan elevar sus niveles de comprensión lectora y desarrollarse plenamente, pero en algunas regiones hay ciertas dificultades, incluso en Lima, en algunas zonas periféricas, vinculadas a la alimentación, incluso al abandono escolar, a las necesidades familiares que nos impiden llegar pues a este 100%, ¿no? Pero 6 de 10 que comprendan lo que leen es un número muy auspicioso para los resultados que hemos obtenido en las pruebas PISA en los últimos años, ¿no? Cuéntame un poco cómo es este trabajo, es decir, quiero que quien nos escucha y visualice, ¿no? Imagine qué es lo que hace el banco. Pues el BBVA dirige este programa. Y lo lleva a las escuelas. Me has mencionado que hay un trabajo con el material, pero básicamente es que va y entrega el material, reparte. ¿Habrá alguna relación que se desarrolla para hacer posible que hayan estas mejoras reales? Sí, ¿Cómo ocurre? Y yo creo que algo que debemos destacar y que pocas veces se hace es que la labor del docente, del profesor, es fundamental. Entonces, el programa no solamente consiste en llevar el material a cada una de las escuelas, que es importante también llevarlo, sino acompañar y capacitar al docente, formar al docente en la metodología y que el docente realmente
adopte esa metodología. Es muy importante que el profesor crea en lo que está haciendo y es muy importante que el profesor se comprometa, porque al final el profesor es el que tiene la relación diaria con el alumno y es el profesor el que aprovecha la metodología y aprovecha también este libro de texto, ¿no? Este libro que además tiene ejercicios, te permite finalmente entrenarte en esta metodología y técnicas de comprensión lectora. Entonces los profesores son fundamentales y nosotros como Fundación BBVA lo que hacemos es acompañar a estos profesores, capacitarlos, irles informando sobre los avances, sobre las métricas, sobre las áreas de mejora también. Hay que escuchar mucho al profesor. El profesor es la persona que en el día a día está con el alumno, sabe cuáles son las carencias, sabe cuáles son las dificultades, sabe qué es lo que funciona, lo que no funciona. Entonces, una piedra angular del programa es la formación y el acompañamiento al docente. Y allí, ¿cómo se teje la relación también con el sector público? Es decir, necesariamente para llevar este programa hay una conversación. ¿Fluye esto? Siempre hay como el gran temor del sector privado de que no puede establecer algo en conjunto, como un trabajo como este, con el sector público. ¿Ustedes cómo lo han ido desarrollando para hacerlo posible? Felizmente hemos tenido una muy buena acogida en el sector público y también consideramos, y creo que en alguna oportunidad lo hemos conversado, David, que la empresa privada no puede hacer todo sola. Es necesario que tengamos redes de apoyo, es decir, construir todos juntos. La empresa privada, el sector público, la academia, la sociedad civil, la sociedad en general puede apoyar estas iniciativas. Lo que vemos es que existe en el Perú mucha sensación de que uno solo tiene que tomar la bandera y correr el camino, pero no, en este caso creemos que la colaboración con las instituciones públicas, en este caso con el Ministerio de Educación, es muy importante. El Ministerio de Educación ha tenido muchísimos ministros en los últimos años. Hemos visto cambios constantes. Nos gustaría sí que hubiese mayor estabilidad. Sin embargo, lo que podemos decir es que con todos los ministros hemos tenido oportunidad de conversar y hemos tenido oportunidad de firmar los convenios respectivos para poder llevar este programa a las escuelas públicas de diferentes regiones. Las UGELes también son importantes. Los directores de los colegios de las instituciones educativas también son importantes. Los profesores son importantes. Los alumnos son importantes, los padres de familia, porque tienen la posibilidad de ver las mejoras que experimentan sus hijos. Entonces, como empresa privada sí consideramos que es fundamental tener cierta relación con el sistema público, estar en conversaciones permanentes, también como te digo, con la academia, con la sociedad civil. Tenemos que trabajar todos juntos porque si nos centramos en esfuerzos individuales, va a ser muy difícil llegar a algo. Si no nos unimos, si no tratamos de acercarnos entre nosotros, va a ser muy difícil que un programa tenga éxito. Yo creo que el éxito del programa Leer es Estar Adelante se explica precisamente porque hay varios actores involucrados, porque hay varias personas que están en el sistema, por decirlo de alguna forma, ¿no? Empujando y apoyando y efectivamente aprovechando las bondades del programa. Además de saber que hay una mejora de pronto en los alumnos y alumnas, de 2 que comprendían antes y ahora 6 que comprenden, podemos hablar de un impacto de número de escuelas con las que actualmente trabajan o número de escuelas con las que históricamente han trabajado, número de peruanos y peruanas que gracias a este esfuerzo en estos años ha sabido o aprendido a comprender mejor. ¿Hay esos números grandes? Sí, como un número grande podemos hablar de más de 150.000 niños que se han visto beneficiados con el programa, un poco más de 4.000 docentes, 4.000 profesores, ¿no? Un número similar de escuelas a nivel nacional. Es una iniciativa que tiene un impacto bastante alto, importante, y estos números grandes nos hacen sentir orgullosos, pero también quisiéramos multiplicarlos. Hay millones de escolares en el Perú, o han habido durante los últimos años, quisiéramos también
ampliar el programa, y a eso apuntamos todos los años, a tener un número mínimo, un 10% más de beneficiarios cada año, ¿no? Entonces, a eso apuntamos, en eso también trabajamos para seguir ampliando y haciendo cada vez más importante el alcance del programa en todo el Perú, ¿no? Ahora, nos hemos concentrado en un programa, pero ustedes hacen más, digamos, y no solo en letras, sino también en arte, en cultura, en teatro, en cine, no porque lo produzcan, sino porque apoyan esta línea de la cultura. Con el festival tienen una alianza de años, con el Centro Cultural de la Católica también, ¿verdad? ¿Cuál es el respaldo que le da la Fundación a estos espacios? Sí, mira, básicamente desde la Fundación, desde un primer momento, nos enfocamos en dos líneas de acción, dos líneas muy claras de acción. Una es la educación, donde el programa Leer es Estar Adelante es el buque insignia, como decías, David, el más importante. Tenemos otros programas de educación financiera como Tu Dinero, Tu Amigo, Finanzas como Jugando, la Semana de la Educación Financiera. Tenemos muchos programas también vinculados a eso, otros programas más pequeños vinculados también a la lectura, como Había una vez. Y por el lado cultural, volviendo a tu pregunta, consideramos que en una sociedad la cultura también es muy importante. Muchas veces lo último que vemos, ¿no? A lo que menos importancia le damos, pero consideramos que la cultura nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, a poder tener un mejor relacionamiento también con los intangibles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a terminar de formarnos también como seres humanos, ¿no? Entonces, desde el ámbito de la cultura tenemos muchas iniciativas, como bien lo has dicho, con el Centro Cultural de la Universidad Católica, el Festival de Cine, exposiciones, temas vinculados incluso a talleres educativos, porque lo que buscamos es que haya estos focos culturales también en la ciudad, donde la cultura tenga un espacio, tenga una exposición y sea sobre todo accesible, inclusiva para todos. Entonces eso es lo que nos permite apoyar estas iniciativas vinculadas al mundo de la cultura. También tenemos una relación muy cercana con la Feria Internacional del Libro de Lima. Tenemos una participación activa para que la feria tenga lugar en la ciudad, para que las personas puedan acercarse al libro, puedan acercarse a la lectura, que tengan la oportunidad de conseguir también, digamos, materiales variados para sus bibliotecas. Siempre hemos escuchado, David, este mantra que dice, no, el peruano no lee, en Lima no se lee, la gente no le gusta los libros, o mucha gente que te dice, oye, ¿por qué estás en la lectura? Si aquí el peruano lee poco, es de repente un campo muy, muy elitista o muy pequeño, pero vemos en la Feria Internacional del Libro de Lima que van más de 500.000 de personas todos los años. Más de 500.000 de personas van a la Feria del Libro, y en la Feria del Libro básicamente lo que encuentras son libros, algunos espectáculos por ahí, claro, pero son libros, conversatorios, todo vinculado alrededor del libro. Entonces, una ciudad como Lima, que lleve más de 500.000 de personas a una feria del libro, nos demuestra que el libro es importante para los peruanos. Que el libro, muchos te dicen, no, ya el libro ya pasó la historia, ahora es lo digital, pero no, nosotros seguimos en nuestra cruzada de tratar de llevar el libro a la mayor cantidad de personas, porque consideramos que el libro es muy importante, nos ayuda a nuestro desarrollo pleno, a desarrollar todas nuestras capacidades, ¿no? Entonces, por el lado de la cultura también estamos vinculados a eso, a museos también. Tenemos una relación con el Museo de Arte Contemporáneo, con el Museo de Arte de Lima, para llevar escolares de escuelas públicas a conocer un museo, ¿no? Muchas veces no tienen la oportunidad de hacerlo. Bueno, nosotros hacemos visitas guiadas al museo, al Mali, para que escolares de escuelas públicas tengan la posibilidad de conocer, de ver las exposiciones. Es una labor a veces incomprendida, pero muy bonita, y que tiene, creemos, un impacto muy positivo en la comunidad, ¿no? Sí, subvaloramos un poco al propio peruano, ¿no? Lo Exacto. creemos de poca categoría, porque cuando decimos, oye, no lee, es porque nos consideramos poco. Uno va a la feria y efectivamente va repleta, ¿no? O sea, hay días en los que impresiona la cantidad de gente, el mar de gente, las salas realmente llenas, a full, alrededor de literatura o de libros en general. ¿A ti te da satisfacción encontrar estos espacios y ver cómo se han ido desarrollando en los últimos años? Porque tienes un vínculo con el BBVA y con la fundación, ya diría de
de mediana data, no de larga data, pero de mediana data. Tienes varios años ahí. Sí, sí, ya más de una década en BBVA y en la Fundación BBVA también. Entonces, es importante ver cómo ha ido evolucionando este tema, el que mencionabas de la Feria Internacional del Libro, ¿no? Ver miles de personas en la feria te da satisfacción. Entonces, te dice, oye, hemos hecho un respaldo importante y un respaldo que está teniendo realmente impacto, porque tú ves a las personas, van familias enteras, van niños, van los abuelitos, los padres, personas que van a la feria, que están horas en la feria del libro, que compran, niños que compran su primer libro, te encuentras también con muchos conocidos, amigos, genera una satisfacción muy grande y efectivamente, como tú bien dices, David, rompe este mito de que el peruano no lee, o que el peruano es ajeno a los libros o que no se siente atraído hacia los libros, ¿no? Vemos en la feria que hay un impacto, vemos felizmente también que tenemos librerías en Lima, tenemos varias ferias también de libro, no solo la Feria Internacional del Libro, también hay otras ferias que en su momento también nos hemos vinculado con ellas en algunos municipios. Yo creo que es cuestión de seguir apostando y seguir impulsando, fomentando, promoviendo el libro, y creo que los peruanos lo valoran mucho. Y hay un mercado que también trae beneficios a las personas, porque finalmente crece una industria. Ayer una persona del mundo editorial me decía, en el 2000, la cadena más importante de librerías del país tenía 4 librerías, 4 sedes. Hoy tiene más de 40. Entonces esto te habla de una evolución de un mercado. Se vende más y eso también da empleo, es otra manera también de contribuir, empujar al crecimiento de industrias que parece que no tuvieran tracción, pero la tienen, felizmente. Felizmente para el desarrollo de nuestro espíritu crítico. Exactamente, y un dato que no es menor es que el único premio Nobel peruano está vinculado a la literatura, está vinculado a los libros, a la lectura. Entonces, algo nos quiere decir también eso, seguramente, ¿no? Entonces, sí, el fomento, la promoción, el impulso a la comprensión lectora es para nosotros muy, muy importante. Y no quiero dejar esta línea de educación financiera. Son un banco, entonces me parece curioso que desde una fundación más anclada en la cultura, de pronto entre este tema de educación financiera. ¿Qué están desarrollando desde la fundación? Mencionaste algunos programas, pero como los mencionaste al paso, así me gustaría hacer doble clic y que nos cuentes un poquito más y también nos cuentes un poco cómo eso genera un impacto positivo en las personas. Sí, nosotros creemos que la educación financiera lo que nos ayuda es a mejorar la salud financiera de las personas. Yo creo que el dinero es la mayor fuente de estrés que tenemos todos. Y es lo que menos conocemos tal vez. Es decir, en la escuela, en el colegio, en muchos ámbitos no se habla de educación financiera. Te hablan de una tasa de interés, tú te imaginas, oye, ¿qué será eso? El ahorro, un préstamo, un financiamiento, una tarjeta de crédito, y te quedas un poco en el aire. Oye, ¿cómo funciona? ¿Qué cosa es un pago mínimo? O la tarjeta, ¿cuándo la pago? ¿Qué debo pagar? ¿Pago full? ¿Pago lo menos que puedo? O sea, te haces muchas preguntas en relación a la educación financiera y tienes poca preparación, salvo que de repente en tu casa, por ahí te hayan inculcado el valor del dinero, que creo que a todos en algún momento lo han hecho, ¿no? Te dan la propina, guarda, tienes tu alcancía, claro, guardas tu dinero. Tu primer ahorro. Tu primer ahorro. Entonces sí creemos que la educación financiera, y sobre todo desde el mundo financiero, es clave, es fundamental. El tema de educación financiera más vinculado a los menores, es decir, a los escolares, reposa hoy un poco más en el gremio bancario, ¿no? Como gremio hay un programa, Finanzas en tu colegio, exacto, que desarrolla un programa de educación financiera. Entonces, para no duplicar esfuerzos, nosotros tenemos un programa que es Tu Dinero, Tu Amigo, que está más centrado ya a personas mayores que tienen de repente algunas dificultades para el manejo de su dinero. ¿Qué pasa? De repente tenemos un cliente nuestro empresarial que tiene, imagínate, una planta de producción y nos dice, oye, mira, estoy notando que las personas que trabajan en mi planta me están pidiendo muchos adelantos de sueldo, sé que están teniendo algunos problemas para manejar su dinero, quisiera que expertos del banco vengan a mi empresa, a mi fábrica y les den una charla de educación financiera, tienen interés, por ejemplo, en tarjetas, créditos hipotecarios, en fin, te dicen más o menos en lo que tienen interés y nosotros vamos y hacemos una capacitación.
Y todos los meses, todas las semanas tenemos clientes a los cuales vamos a capacitar a las personas de su trabajo respecto a manejar su dinero de una mejor manera y si tienen alguna dificultad, cómo poder salir de esa dificultad. Si no la tienen, ver de qué manera pueden maximizar también su beneficio, su rentabilidad, ¿no? Entonces ese es un programa que es muy importante, que también está muy maduro y que tiene ya varios años muy valorado por las empresas. Tenemos otro programa que es Finanzas como Jugando, que lo hacemos en alianza con una fintech que es Alfi, que está más dirigido a personas naturales, pero ya con un poquito de más experiencia en términos financieros, y a emprendedores, a pymes. ¿Qué pasaba con las pymes? Por ejemplo, una vez hicimos un estudio hace unos años, bueno, en plena pandemia, se terminó el estudio con Arellano, y él nos decía, mira, las pymes, los emprendedores peruanos, tienen mucho interés, mucho apetito en aprender de finanzas, pero no tienen tiempo para que tú les digas, oye, mira, voy a darte las clases de educación financiera un día sábado de 10 a 12 o de 9 a 12 o del horario que tú te imagines o de lunes a viernes. Ellos te dicen, no tengo tiempo, no puedo yo programarme de esa manera porque dependo mucho de la estacionalidad de mi negocio. Yo necesito algo que me permita formarme financieramente, pero cuando yo tenga tiempo. Entonces con Alfi tenemos un aplicativo que se llama Finanzas como Jugando, que te permite ir capacitándote desde tu celular, te logueas en una app y empiezas ahí a hacer tus cursos, ¿no? Y haciendo tus cursos vas avanzando en el programa, vas obteniendo certificaciones y es como, lo dice su nombre, como jugando te vas formando financieramente en términos más simples o más sofisticados de cómo hacer un presupuesto, un flujo de caja, cosas más vinculadas de repente a un negocio pyme. Tomamos ese insumo del informe de Arellano que preparó para la Fundación BBVA y pusimos énfasis precisamente en cómo acceder a los cursos de educación financiera. Antes te decían, oye, un curso de educación financiera es como estar en el colegio, estar en la universidad, hay una pizarra, el profesor te habla, tú vas tomando nota. Eso ya es como el pasado, ¿no? Ahora lo que vemos es que los canales digitales, así como te ayudan a hacer tus transferencias, relacionarte financieramente, también te ayudan, por supuesto, a formarte financieramente, ¿no? Voy a volver a la línea inicial, a este titular de Chimamanda que abrió la conversación, porque además, y no vamos a hablar de política, pero viene un año electoral. Pensando no en este proceso, sino en lo que viene para el país, ¿crees efectivamente que leer más hace mejores líderes y hace mejor país? ¿De qué manera ocurre ese beneficio tan bonito? Porque suena muy bien. Ojalá sea así. Sí, nosotros, como te decía David, creemos que la lectura es fundamental, ¿no? Es decir, te abre la imaginación, impulsa el pensamiento crítico también, te da la posibilidad de vivir otras vidas también, de ver otros mundos y te ayuda sobre todo a reflexionar, a tener ideas tal vez nuevas en la cabeza, a pensar en cosas de una manera diferente, ¿no? Lo que nosotros desde la Fundación tratamos de hacer es de darle herramientas a las personas para que eleven esa comprensión lectora y que efectivamente ellos posteriormente elijan los temas o de lo que ellos quieran leer. Es decir, no hay una imposición de que tienes que leer esto. Lo que se busca es desarrollar sus competencias, ¿no? y elevar esa comprensión lectora. Y sí creemos que la lectura es fundamental y creo que hay muchísimos casos de personas que conocemos que te dicen, oye, este libro me cambió la vida o te recomiendan un libro, mira, lee esto. Incluso en el mundo empresarial, 10 claves para ser un mejor empresario o temas de cómo afrontar, me recuerdo tu libro, la crisis del COVID, de qué manera, reflexiones de CEOs respecto a ese tema, pero hay una variedad de contenidos que sería imposible leerlos todos, pero sí creemos que es importante, ¿no? Y que además, lo has comentado, en los que vamos a afrontar un proceso electoral, siempre lo que decimos es infórmense, revisen, lean, prepárense, vean, conozcan un poco más a los candidatos, no solamente a los candidatos presidenciales, sino también a los candidatos que irán a diputados, al Senado ahora, más adelante a los gobiernos regionales, a las alcaldías. Prepárense, lean, investiguen. Pero yo, ¿cómo leo, cómo investigo? Si es que no comprendo lo que leo o no sé, no entiendo, no sé dónde encontrarlo. Entonces, por eso creemos que
impulsar el desarrollo de estas habilidades es fundamental para nuestra vida, ¿no? Muchas gracias, Nelson, y muchas gracias también por el trabajo que vienen haciendo. No, muchas gracias a ti, David, por el espacio, por poner en valor a la Fundación BBVA y creo que nosotros desde nuestro ámbito, así como muchísimas empresas en el Perú, contribuimos de alguna manera con la comunidad, con la sociedad y con tener un mejor país en el futuro. Bueno, hemos estado con Nelson Alvarado, que es gerente general de la Fundación BBVA. Ha sido un tremendo gusto conversar con él, naturalmente, pero además entender un poquito más de qué manera la Fundación BBVA y la empresa privada en general apoya iniciativas diversas que tienen un impacto positivo en el largo plazo por el desarrollo del país. Que así siga siendo naturalmente. Nos vemos en la siguiente edición.